Estamos en Estudiar Derecho. En esta oportunidad les invitamos a que nos acompañen para hablar de lo que es la Constitución Política del Estado. Los estados se estructuran y se norman por su propia legislación y es la Constitución Política del Estado la que representa un pacto de convivencia entre todos sus habitantes. La Constitución Política del Estado es una institución jurídica. En realidad, tendríamos que decir que es también la principal norma jurídica de cualquier Estado y se diferencia del resto de normas en cuanto a su contenido y en cuanto a su generación. En el caso de nuestro país, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia fue producto de un proceso social y político que derivó en una asamblea constituyente que debatió y presentó un texto constitucional que posteriormente fue sometido a un referéndum y producto de esta consulta, desde el 7 de febrero del año 2009 está vigente el texto constitucional. Por la llamada supremacía constitucional, todas las demás normas deben su validez a la Constitución, de manera que cualquier ley que contradiga uno de sus preceptos se hace totalmente inaplicable. Bajo ese criterio, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es una Constitución Política del Estado? Y en ese sentido tendríamos que mencionar que la Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. Bajo ese concepto que tenemos en pantalla, vamos a intentar desglosar este concepto también de manera general a los fines de un mejor entendimiento. Decíamos que bajo ese concepto tendríamos que establecer que la Constitución Política del Estado sí es una norma jurídica, que está formalmente expresada a través de sus órganos e instancias productoras. Esta norma jurídica regula la conducta humana. La va a regular en un tiempo y en un lugar definidos, prescribiendo a los individuos frente a determinadas circunstancias condicionantes, a deberes, a facultades, pero además estableciendo una o más sanciones coactivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos. Antes de ir a una segunda característica, les invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Bajo el concepto dado anteriormente, también tendríamos que decir que la Constitución Política del Estado rige la organización de un Estado, que se va a esta norma, esta forma de regir la organización de un Estado, se va a traducir en una organización funcional, en una organización territorial y en una organización económica del mismo. Tendríamos que decir que funcionalmente el Estado ejerce el poder público a través de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Territorialmente, se organiza en un Estado unitario con territorios descentralizados, es decir, con autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas y originarios. Cada una de estas autonomías, de esta organización, con autoridades, con atribuciones, con competencias y con obligaciones en el ámbito administrativo, en el ámbito financiero, en el ámbito legal, en lo técnico y en la gestión legislativa. Económicamente tendríamos que decir que el Estado se organiza en economías privada y estatal, también la economía comunitaria y la cooperativa. La Constitución Política del Estado establece la autoridad a través de las formas de gobierno,
aquí vamos a encontrarnos con dos formas o tres formas de gobierno. La forma de gobierno participativa, que va a estar expresada de acuerdo a nuestra Constitución en el referendo, en la iniciativa legislativa ciudadana, en la revocatoria de mandato, en la asamblea, en el cabildo y en la consulta previa. Pero también tenemos reconocida dentro de la Constitución Política del Estado la forma de gobierno representativa, que se da a través de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. Finalmente, tenemos que hablar en cuanto a las formas de gobierno de esta autoridad, la forma comunitaria, que la elección, la delegación, la designación o nominación de autoridades y representantes va a darse por normas y procedimientos propios de las naciones indígenas. La Constitución Política del Estado establece también la forma de ejercicio de esa autoridad. Esto significa cómo ejerce esa autoridad, cómo ejerce sus funciones esta autoridad, cómo ejercen sus atribuciones, sus facultades y los deberes que le competen. Decíamos también, como parte de esa definición conceptual de la Constitución Política del Estado, que la Constitución Política establece los límites de los órganos públicos, que significa el poder público está restringido para que no vulnere los derechos subjetivos de las personas y de los particulares. Por medio, esto puede pasar a través de la defensa de estos derechos subjetivos de los particulares por medio de acciones como la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, la acción popular y algunos recursos incoados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que conocerá y resolverá asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, de estatutos autonómicos, de cartas orgánicas, de decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. La Constitución Política del Estado también define los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica, a la integridad sexual, el derecho al agua y a la alimentación, el derecho a la educación y además el derecho a la salud en todos sus niveles. Al margen de ello, también reconoce el derecho a un hábitat y a una vivienda adecuados y el acceso fundamental como derecho a los servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario y las telecomunicaciones. La Constitución Política del Estado también garantiza las libertades, esas libertades civil, pública y política de las personas. También tenemos las libertades políticas, como el sufragio, que se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos por los bolivianos y que puede ser también ejercido por aquellos bolivianos que están residentes en el interior y en el extranjero. Además, tenemos la libre participación de las personas en la formación de los órganos públicos, tanto como electores como elegidos. Finalmente, me voy a permitir mencionar que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia también hace mención a las organizaciones de control y defensa del propio Estado, que se van a constituir en aquellos organismos a los que la Constitución Política del Estado les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario para defender al pueblo y con el control fiscal. Teóricamente, no están adscritos ni vinculados al poder público. Sin embargo, la designación de sus autoridades depende del órgano ejecutivo y hasta del órgano legislativo. Entre estas instituciones de defensa y de control del Estado vamos a encontrar
por ejemplo, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público o a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General del Estado, y también podemos mencionar entre estas instituciones y organizaciones al Ejército Boliviano y a la Policía Boliviana. El estudio de la Constitución Política del Estado supone mayor dedicación. Lo que acabamos de presentar es simplemente algo muy general para el conocimiento también general de las personas. Muchísimas gracias y nuevamente invitándoles a suscribirse, nos permitimos presentar la bibliografía a la cual hemos echado mano para presentar este video. Muchísimas gracias y hasta pronto.